Buenas noches, amigos que nos siguen aquí diariamente en Desafío. Hoy tenemos la presencia del historiador, poeta, ensayista y catedrático, el buen amigo doctor Manuel Núñez. Manuel, como ustedes saben, se formó profesionalmente, primero siendo licenciado en Letras en la Universidad de París, luego una maestría en Literatura en General y posteriormente el doctorado en Filología y también en Literatura. Manuel, desde el año 2002, es miembro de Letras de Número de la Academia de la Lengua, donde ha sido tesorero, ha sido secretario. Ustedes saben que es un articulista permanente en los medios nacionales, un ensayista de fute. De hecho, hay dos obras que yo digo que ya han pasado a la posteridad, porque son dos obras que se escribieron y han seguido teniendo vigencia y seguirán teniendo vigencia, ambas Premios Nacionales de Ensayo, que es el ocaso de la Nación Dominicana, y también Peñavalle en la era de Trujillo. Manuel, como catedrático, ha formado escuelas de letras, de la lengua, de literatura, en varias universidades, y como ustedes saben, es una persona que ha estudiado a profundidad, con métodos científicos, la situación de la nación haitiana, la relación con República Dominicana, y yo digo que es uno de los mayores conocedores de este tema, no solamente dominicanos, sino en general porque de Haití hablan gente de todos los continentes, pero conocer a Haití, poca gente lo conoce como Manuel Núñez. Buenas noches, Buenas amigo noches, Manuel. Adriano. Bueno. Aquí estamos al pie del cañón, como decimos, ¿no? Bueno. Yo creo que tú y alguna gente, como algunos amigos, como en el caso, por ejemplo, de Vincho, al que le guardo un respeto y una admiración enorme, han venido de muchos años advirtiendo lo que podía venir a Haití. Y muchos dominicanos, incluyendo autoridades, como que veían algo olímpico, no lo veían en el nivel que ustedes sí decían y tú decías, con la profundidad que hay. Llegó a Haití ya, tocó fondo, en realidad, Haití como nación. Yo pienso que hemos llegado a un punto extremadamente grave, porque en todas las crisis, y Haití ha vivido en crisis desde los años 40, ha habido crisis episódicas, crisis de larga duración, crisis de más corta duración, intervenciones extranjeras, golpes de Estado, gobiernos inestables. Pero ahora hemos llegado a la gran crisis, que es la crisis de la desaparición del Estado haitiano. El Estado es el organismo que debe velar por el mantenimiento del orden público, la distribución de los servicios, la organización del territorio, la creación y de la plataforma de la ciudadanía, es decir, de darle documentación a su población, el control del espacio marítimo, el control del espacio aéreo, el control del espacio terrestre interior, el control de sus fronteras y al mismo tiempo el monopolio de la fuerza, la impartición de justicia y el manejo de una policía para tratar de dirimir los conflictos, las agresiones y las situaciones que pueden presentarse en cualquier sociedad. Bueno, ese Estado que tiene todas esas funciones en Haití ha muerto. Ya no existe. No hay control del espacio aéreo, no hay control del espacio marítimo, no hay control del espacio terrestre, no hay policía. La policía se ha adicionado a las bandas, que son las que tienen el monopolio de la fuerza. No hay, desde luego, no hay justicia ni seguridad, ni respeto de la propiedad. Las bandas viven del cobro del peaje de circulación de la población. Ellas imponen un impuesto revolucionario, como se dice ahora. Ellas cobran ese impuesto para
a aquellos que son secuestrados, dejarlos con vida. Las bandas tienen igualmente el control del contrabando y todos los negocios ilícitos del país. Y la situación se ha convertido en un territorio en el cual la política ha dejado de ser importante, porque evidentemente los dirigentes políticos pueden tener partidos o el poder, pero no mandan, porque la expresión del mando está en relación con el monopolio de la fuerza, que está en manos de una multitud de bandas que han surgido, que se suponía que la MINUSTAH debía haber desarmado a esa población, y han surgido como verdolagas en el ambiente haitiano, y son las que ahora tienen el monopolio de la fuerza, el monopolio del espacio terrestre, el control de los combustibles. Ellas han acaparado todos los combustibles, han paralizado durante 2 semanas el país, y eso pues ha supuesto que todos los medios de comunicación han colapsado, han cerrado, la televisión, la radio, las comunicaciones se han caído, no hay internet desde hace 2 semanas, no hay tampoco funcionamiento del comercio, todos los productos perimibles que requieren refrigeración se han dañado, los muertos se han podrido en las morgues, mucha gente ha muerto porque han tenido que suspender todo lo que son las atenciones médicas, no hay posibilidad de movimiento de un punto a otro sin el permiso de las bandas, y el país está prácticamente paralizado, en huelga desde hace 2 semanas corrida, por la exigencia de uno de los jefes de las federaciones de bandas, que es el señor Jimmy Cerici, alias Barbecue. Igualmente hay, conjuntamente con esa situación, hay un conflicto que se le plantea a las autoridades, porque las bandas que están antes de Puerto Príncipe, de Barbecue, operan en Cité Soleil, que es la ciudad más populosa de Puerto Príncipe. ¿Esa está después de Puerto Príncipe, caminando de aquí para allá? Sí, sí. Es el barrio más mayor, porque está en la ladera, ¿no? Forma la ladera y parte del llano. Y luego está saliendo desde Jimaní, hay 2 poblaciones, Font Parisien, en la Croix de Bouquet, en la cual de Bouquet opera la banda de los 400 Marusos, que tiene secuestrada a 17 estadounidenses que trabajaban en el servicio humanitario. El secuestro lleva ya 2 semanas, el mundo está en vilo, los Estados Unidos se ha dicho que iban a intervenir para rescatar a sus nacionales, pero la banda ha dispersado una porción de los secuestrados, lo cual evidentemente hace difícil. No están juntos ya. No están juntos, ¿no? Hace difícil un rescate en esas circunstancias, y evidentemente no por la incapacidad del gobierno, sino porque la doctrina que en estos casos suele aplicarse en los Estados Unidos es la doctrina de cero muerto. Y dado el carácter violento, brutal de estas bandas, la doctrina de cero muerto no es sustentable. Si van allá hay muertos. O sea, puede haber muertos entre los secuestradores e incluso entre los rescatistas. Entonces, evidentemente, eso, el gobierno de Biden ha sido un poco timorato en el manejo
de esta situación, la última versión de los hechos que se ha hecho es que los Estados Unidos le pidió al gobierno haitiano que hiciera un préstamo para pagar el rescate. Que lo pague el gobierno. Claro, para pagar ellos. Ellos crearon las bandas que paguen su rescate a esas bandas, al monstruo que ellos han creado. Sí. Las bandas fueron favorecidas por Martelly y por Jovenel Moïse, que le dieron dinero, le dieron espacio, le dieron armas, y ahora evidentemente se han convertido en monstruos que se han tragado toda la autoridad del Estado haitiano. Yo pienso que nunca antes en la historia habíamos estado en una situación tan difícil. Los dominicanos. Los dominicanos, porque las consecuencias que puede tener esta nueva situación puede ser que si los Estados Unidos, como resulta previsible, como han demostrado en cierto modo, no tienen realmente interés en ocuparse del asunto haitiano, las potencias se han desembarazado del problema. Francia dice que Haití es un agujero negro, que todo se lo traga, sin ningún resultado. Los Estados Unidos no quieren encargarse. Los países que, amigos de Haití, el Canadá, por ejemplo, Chile, Brasil, están escaldados. O sea, no quieren ya, porque han tenido también su cuota de problemas con los haitianos y no se quieren meter. El guate que mataron al jefe de la MINUSTAH, que era de Uruguay en general, lo envenenaron con cianuro. No, y hace un tiempo. Y a De la Cruz, al jefe brasileño, también lo mataron de un tiro. Un tiro también. O sea, es decir, que son situaciones que han hecho que esos países que ya conocen el problema haitiano, lo han vivido, no como nosotros, pero lo han vivido parcialmente, pues no quieren meterse, no quieren que lo metan en ese problema. Entonces, evidentemente, si nadie entra a resolver el problema del orden público, de tratar con una intervención de reconstrucción, porque ahí realmente las intervenciones urgentes y episódicas no funcionan. Haití ha sido un cementerio de proyectos internacionales. En la última intervención, tras el terremoto del 2010, del gobierno provisional encabezado por Bill Clinton y Jean-Marc Berribe, que supuestamente manejó la cifra astronómica de 11.000 millones de dólares, no resolvió ningún problema. Crecieron los problemas. Crecieron los problemas y además no hay ningún tipo de solución. Esa intervención fue absolutamente inútil. Y entonces son situaciones que dejan que pensar. Evidentemente, la comunidad internacional ha fracasado. Ha fracasado grandemente en Haití. La comunidad internacional intervino por 17 años en 2 misiones. Una primera misión de intervención militar para restablecer al gobierno de Aristide y después una misión de desarme y de organización de la población, la MINUSTAH, para desarmar a la población, supuestamente desarmarla, y evitar esto que se está produciendo ahora. Y esa misión de desarme y de creación de una policía era el objetivo de la MINUSTAH. Gastó anualmente $900 millones. O
son un pool de países que hicieron su inversión, una intervención multinacional donde había uruguayos, chilenos, brasileños, colombianos, estadounidenses, africanos, gente del Oriente. Y esa misión llegó a su fin con una misión civil de justicia, la MINUJUS, cuyo objetivo era restablecer la justicia. Todo eso ha sido inútil. Haití ha caído nuevamente. Está peor. Está peor porque ahora mismo no hay Estado. No tiene ningún caso hablar de elecciones. Entonces, ¿qué es lo que es Haití? Bueno, tú explicaste toda la problemática. Aparte de la gente, que la persona es valiosa de por sí, ¿qué tiene Haití? Potencial, qué sé yo, en base a algo que pueda desarrollarse en un futuro. Bueno, Haití tiene varias cosas, ¿no? Tiene, desde el punto de vista territorial, no tiene agricultura viable de exportación, apenas hay 1,5 de capa boscosa. Está consumiendo 7 millones de metros cúbicos de madera por año para cocinar, y lo está haciendo de los bosques dominicanos. Yo tengo bastantes fotos, Manuel. Como me ha tocado andar tanto a la frontera, por ser ahí, yo soy nativo de Carrizales, exactamente. Yo tengo una foto que luego te la voy a enseñar. Yo la tiré en el año 2009 por helicóptero, donde está la cuenca del Altibonito, y la tiré en el 18, en enero, la misma época del año. Oye, dos fotos muy diferentes. Claro. Una verde, la del 2009, y una pelada en el 2018. Es un avance total de la deforestación en toda esa cartera internacional. La deforestación es enorme. En Calvacier, en toda esa zona, ha sido terrible el fenómeno de la destrucción territorial que han operado allí las personas que tienen necesidad de nutrirse en términos de carbón. Entonces, bueno, no tiene recursos naturales, no tiene petróleo. Hay una mina compartida con los dominicanos que está en restauración, pero hay que ver si en Haití no hay agua para explotar esa mina. Manuel, esa foto que la estoy mostrando aquí, la estoy mostrando ahí, la foto que yo le decía a Manuel, donde en el año 2009, que está ahí, que está más verde, que en el año 2018. Así es, hay una evolución. Que se comieron la loma. La cuenca del Altibonito, donde nace exactamente el principal río de ellos. No, el río es nuestro. Sí, nuestro, correcto. El río Altibonito nuestro, y que ellos nace en Santo Domingo, en Nacademaco, y tiene aquí por el río 80 kilómetros y 220 en Haití. Correcto. Es decir, en Haití va desde la frontera dominicana hasta desembocar en Guanaíbe. Desde Macasía hasta desembocar en el Golfo de Guanaíbe. Correcto. O sea, si es el río más importante de las Antillas. No hay en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en Centroamérica un río de la dimensión del Altibonito. Desafortunadamente, por el chantaje haitiano, los dominicanos no aprovechan, a pesar de que hubo un buen proyecto, y yo reconozco que hubo un buen proyecto, porque lo llegué a ver cuando era el señor Carrasco, el encargado del INDRI, en la época de Hipólito Mejía, hubo un buen proyecto de una presa de cola, un proyecto alemán que le daría agua al Altibonito y también le daría agua a Haití, ¿no? Porque el río, cuando sale de nuestras aguas, ya se convierte en un río internacional, o sea, que corresponde a otra nación. Tú sabes, Manuel, que una de las cosas que yo luché más siendo senador fue dos presas. La del Altibonito, que está a 15 kilómetros, el primer embalse, antes de Pedro Santana, que viene cayendo del Río Limpio, Yayuco, con otro embalse en el mismo río de Pedro Santana. Esa da 52 megavatios, que es energía propia
para Elías Piña y para San Juan, de tanta energía. Sí. Es una parte totalmente dominicana. Yo llegué a ir allá a estos encuentros que hacían dominico-haitianos de empresarios. Sí. Y cuando estaba Lamont, que era el primer ministro, sí. Luego hay otra, que es el doble de esa, 16 megavatios, en el mismo Macasía, barrio Macasía, que es totalmente dominicano, pero como el Macasía es un afluente del Artibonito. Correcto, se alimenta ahí. Entonces, y el río Yacahueque también está. Correcto, entonces la idea era, en época de Lula, de que se hiciera esa presa, la energía la usara la República Dominicana, le pagara la mitad a ellos para crédito, y entonces cuando la presa, después que se usaba el agua que quedaba, la usaran para riego, pero con los haitianos no fue posible hacer nada. Mira, o sea, cuando entró Dilma Rousseff al poder, yo tengo dos anécdotas importantes. Cuando entró Dilma Rousseff al poder, los brasileños fueron al sur, donde está el Salto de Agua del Sur, sí. En Ogande, ¿no? En esa zona ahí, que hay unas caídas de agua, unos saltos de agua importantes, y dijeron, este es un lugar ideal para una presa hidroeléctrica. Le plantearon el problema Preval, Brasil iba a entregarle la presa, sí, como una colaboración. La presa le va a dar electricidad a toda la parte sur de Haití. Sí. Y Preval se opuso. Óyeme eso. ¿Y para qué esa gente quiere electricidad? Sí. Dijo Preval. Sí. Igualmente, cuando Danilo Medina fue a Haití y cruzó la frontera con Martelly y vio la situación como de deforestación del lado haitiano, le dijo a Martelly, yo voy a reforestar todo esto. Déjame eso a mí. Esto no puede seguir así. Esto hay que reforestarlo para poder garantizar la continuidad. Martelly no dijo nada, sí, pero 2 días después nos puso una veda comercial e inamistosa para que no se hablara de ese tema. Para que se cayera eso ahí. O sea, los haitianos se oponen al desarrollo. Mira la universidad que le hizo Leonel Fernández también. Está llena de hierba. Sí, entonces, un potrero. El interés que ha tenido la República Dominicana, digo, contribuimos como quiera, pero de contribuir más, ellos mismos no lo aceptan. No, porque ellos lo que quieren es esto. Sí. Y esto no puede ser, sí, porque esto es nuestro territorio. Sí. Nosotros no podemos, o sea, incluso nosotros podemos dejarle el país completo, con tu jipeta, tu casa, sí, y al cabo de 5 años ya el país no existe. Eso lo van a estar todo. O sea que, evidentemente tampoco sería Vamos ideal. a la pausa, Manuel, para continuar aquí conversando con el historiador, poeta, ensayista y catedrático, doctor Manuel Núñez. Como ustedes ven, conoce de ello lo que pasa en la isla entera y sobre todo la problemática haitiana. Vamos a una pausa y voy a dejarlo con un par de videos hechos desde el mismo Elías Piña por los reporteros de Telemicro. Continuamos aquí en Desafío conversando con el historiador, poeta, catedrático, ensayista, doctor Manuel Núñez. Hay que decir que las tantas exposiciones que ha hecho Manuel Núñez, para mí, deben tomarlas las autoridades que lo orientan mucho desde la situación del origen, de la génesis de ese problema, incluyendo una conferencia que dio en Elías Piña hace sus 3 o 4 años, con el Ministerio de Cultura, que lo invitó y lo invitamos nosotros, para que sepamos del origen de esto, para entonces saber qué hacer. Manuel, el presidente Luis Abinader ha estado adoptando una serie de medidas, incluso consultando a diversas fuerzas. Al mismo tiempo, el primer ministro de allá, de Haití, va a mandar un emisario. Hay gente que dice que no debe recibirlo porque con el dato que ellos están dando, además, ¿qué fuerza tienen ellos para mandar a una gente? ¿Qué tú entiendes de todo esto? Mira, las autoridades haitianas son un grupo de figurones realmente, ya no tienen ningún papel
porque no pueden disponer de nada, no pueden tomar ninguna medida. Son rehenes, en cierto modo, de lo que puedan hacer las bandas. No hay ningún tipo de posibilidad de que esas autoridades puedan cambiar las cosas en el corto plazo. En realidad, el poder real, el poder fáctico, lo determina el que tiene el control del monopolio de la fuerza. Y ese monopolio no lo tienen las autoridades. No tienen una policía, no tienen una justicia, no tienen una obediencia de nadie. Son autoridades ficticias, porque el Estado es una ficción ya. El Estado ha muerto y ha sido sustituido por ese vacío de poder, ha sido ocupado por las bandas. Entonces, lo que diga Ariel Henry o lo que diga Claude es absolutamente intrascendente. De hecho, la mayoría de las embajadas, la mayoría de los embajadores han sacado a sus familias de Haití. La tienen aquí. Sí. Las familias están aquí. Muchos se han vuelto concurrentes. Sí. Bahamas se retiró. Otros han dicho que su embajador en Santo Domingo haga las veces de embajador en Haití. Sí, porque no tienen nada que hacer allá, es inseguridad. No, y además no tienen la intención de dejar a su familia allí. No. O sea, no hay colegios para los muchachos, no hay cine, no hay diversión, no hay restaurante, no hay internet. Secuestro, o sea, que puede haber nada más. Secuestro y riesgo. Y entonces, pues, hay 2 o 3 embajadas. La embajada estadounidense, que es un búnker, dotado de todas de todas las posibilidades. La embajada francesa y la embajada canadiense. Pero el resto de embajadas. ¿Y la dominicana cómo estarán? La dominicana, pues, está sujeta, como tomó lo que estamos más cerca, sujeta a un abastecimiento inmediato en Santo Domingo, porque están a 50 kilómetros de Jimaní. Perfectamente pueden abastecerse rápidamente por tierra. Y al mismo tiempo hay un batallón aéreo en restauración para cualquier emergencia o evacuación que se quiera hacer. Pero de hecho ya el país cayó en la peor de las crisis. El peligro está en que la solución de esta crisis, según se ve, tiene 2 fases. Primero, la fase de rescate de los rehenes estadounidenses. Segundo, la fase punitiva de la banda, porque la banda no le va a salir gratis todo esto. No puede salirle gratis. Porque hay gente que cree que Barbecue puede ser constituirse en el jefe de Haití. Bueno, sí, Barbecue tiene un discurso político. Porque se ve como que lo están dirigiendo. Y hay gente que cree que puede haber cualquier nación. Él tiene un discurso político de izquierdas. Sí. Que le gustaría a Guillermo Moreno o a esta gente que son de izquierda, ¿verdad? A Maduro. A Maduro. A Ortega. A Ortega, porque está en esa línea. Lo que pasa es que también aquí en el país se ha ido creando un relato, una narrativa, una forma de pensar, según la cual la solución del problema haitiano viene de una revolución, una revolución redentora en la que los revolucionarios colgarían a los burgueses con las tripas del último trabajador, ¿no? Como decían los antiguos marxistas, ¿no? Es decir, los que creían en tú que fuiste que yo conocí, los creyentes en ese mundo, ¿no? Lo que pasa es que ya eso, el ejercicio imaginario de esa situación que algunos viven acariciando, ya se sabe
si cogiéramos toda la riqueza que tienen esa, entre comillas, oligarquía, Sí. yo creo que un sector comercial, mercantil, haitiana, si los expropiáramos a todos y repartiéramos eso, Eso no da para nada, pues, esa eso da para un día y medio de comida, Sí, sí, esa de 12 millones. Sí, Un sí. día y medio de comida. Pero después de ese día y medio de comida, nadie invertiría $1 Sí. en ese país. Si hacen eso. Es que si ahí no se crea riqueza, Es decir, la riqueza no se construye destruyéndola, no. sino tratando de ensanchar Sí. el espectro de gente que crea empleo, de gente capaz de tener una cultura empresarial, porque la cultura empresarial no van a ser de los peones No. y de los que nunca han visto las estrellas, sino la cultura empresarial nace de aquellos que tienen una visión mayor, que tienen cultura, que tienen relaciones, que son comerciantes, que tienen manejos de los negocios, y si se destruye esa sociedad, o lo que queda de ella, pues evidentemente no va a surgir de una sociedad de peones. Y ese nombre de él, del grupo de él, La Familia, o Familia, parecida en chino a lo de Aristide, porque era como por ahí. Sí, Digo yo, como que me da, lo veo raro. sí, igual que Porque a él se ve que lo están dirigiendo. Bueno, él tiene alguien que le escribe, porque el discurso que él leyó, que es un discurso incendiario, Sí, que le gustó mucho a Narciso Isaconde, ¿no? sí, sí. Porque hablaba de la oligarquía, parásita, todos esos insultos que esta gente, con los cuales se llenan la boca todo el tiempo, le daba la impresión, con la boina, el discurso, el atuendo, de que estábamos ante el resurgimiento de una especie de Chávez. Ya el Chávez original provocó 5 millones de exiliados en Venezuela. Sí. La copia puede ser peor. Porque aquel era un país rico, Sí. con un montón de cosas importantes que dar. Este es un país el más pobre del continente. Si se empeña en ensayar fórmulas de empobrecimiento, va a ser aún peor. O sea que el surgimiento ahí en un futuro quizás van a ser líderes que ni se conocen hoy. Yo creo que en Haití realmente, a mi modo de ver, lo que debería imponerse es un fideicomiso. Es un receso en la política y un programa de construcción de una nación con el apoyo internacional, con el apoyo de la diáspora haitiana, de todos los haitianos que viven en el exterior, que tienen conocimiento, médicos, abogados, ingenieros, científicos, gente que tiene saberes y que podría aportar a la reconstrucción de ese país, pero al mismo tiempo gente que podría traer capitales. Si hay una ley de catastro, Sí. si hay seguridad jurídica, si hay respeto de la propiedad, podría atraer capitales, trabajar en la reconstrucción, usar la llanura central, que todavía está bastante La mano de despoblada, obra que tienen ahí, Sí. Bardía. para sembrar agricultura rentable en aquellas zonas en donde se pueda hacer, iniciar un vasto programa de reforestación Sí. del país, de recuperación del país, hacer obras de infraestructura suficiente Sí. para el manejo de todo el sistema de aguas Agroindustria, para exportar, Y- para comer y para exportar. y crear las bases para que en aquellos aspectos en que Haití pueda ser competitivo, como puede ser los textiles, las zonas francas, Sí. por su proximidad con Estados Unidos y por la abundancia de mano de obra, pues en ese aspecto podría crearse la base de una vasta inversión, el apoyo internacional, el ahorro,
el mejoramiento, el saneamiento del país, todo eso supone una empresa de largo aliento que podría tomarse 30 años, 2 generaciones, perfectamente. Yo coincido, mira, que tú y yo no hemos hablado, y la palabra Fede comienza hace como un mes y pico, lo decía yo, porque la idea es que esas grandes naciones vayan a padrinar, vamos a decir así, esa reconstrucción, o esa construcción, como tú mismo dices, y lo hagan llevando a empresas que inviertan, garantizando la seguridad en general, la jurídica, creando riqueza, es decir, un marco diferente. Coincido totalmente. No, es respecto a las inversiones, sí. La paz pública, porque evidentemente en un ambiente en que las bandas dominen, no va a haber inversión. Ahora mismo las propiedades no valen nada. En un país donde los que mandan son las bandas, todo el sistema de propiedad está anoche hablé en el subsuelo. Anoche hablé yo con Luis Quebró, el arzobispo, destacadísimo, ya en emérito, que estudió en la escuela salesiana aquí, era profesor mío. Y allá se metieron a las 2 de la mañana y atracaron todo lo que tienen en la parroquia ahí mismo en la casa. Se llevaron todo lo que tenía ahí. A Chepa no le hicieron nada. Si no, yo estuve hablando con un amigo Bulós, que tiene una casa en la Montaña Noire. Y resulta que hay una propiedad cercana a su casa donde vive el capataz de una plantación que tiene de aguacates, y esa persona fue secuestrada. Oye. Su mujer violada, su hija violada, y lo hicieron como una advertencia a él mismo, que afortunadamente no está allá. Está allá. O sea, que está aquí en el país. Sí, sí. Si estamos viendo de que las personas son secuestradas en su propia vivienda, y en ese ambiente de inseguridad, de que la vida no vale nada, no hay una salida visible. Y esas bandas secuestradoras pueden entrar en las principales ciudades de aquí. Pues ya se habla de la frontera y se tienen casos que se conocen, que han venido, que se han ido, pero pueden entrar a ciudades como Santiago, aquí mismo era Santo Domingo, qué sé yo, Lete. Bueno, aquí hay, para secuestrar. En el país hay alrededor de 2 millones de haitianos. Hay zonas donde no hay leyes dominicanas, como Trudillé, el hoyo de Friusa. Ahí operan bandas haitianas. O sea, el hecho de que... Aquí en el país. Naturalmente. Eso es una de las imponderables de la seguridad nacional que debemos visualizar, porque hemos estado encerrando los ojos ante el problema, porque los políticos y algunos intelectuales le han hecho creer al país que el problema haitiano, que es un problema geopolítico que pone en riesgo la existencia de la República Dominicana, es un problema psicológico, según ellos. Es un problema de prejuicio, de percepciones, pero la pérdida de los empleos de los dominicanos en la agricultura, en la construcción, no es una percepción. Sí. La ocupación de los hospitales en la República Dominicana no es una percepción. La desaparición de los servicios a los huérfanos dominicanos en los hogares infantiles del CONANI no es una percepción. La ocupación de las escuelas dominicanas en muchas zonas del país por parte de estas poblaciones venidas de Haití no es una percepción. Es decir, nos están expropiando el país, nos están robando el país, y aparecen un grupo de desoregados que dicen que eso es una percepción, que nos estamos inventando, que eso es una alucinación. Es una realidad que estamos viendo. Y piensan que lo que decimos que eso es un problema, no merecemos ni siquiera el aire que respiramos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta eso, que la República Dominicana tiene derecho a existir y que hay que recuperarla, que hay que recuperar los empleos de la construcción y de la agricultura, que hay que recuperar los hospitales, que hay que recuperar las escuelas, que hay que recuperar el registro civil,
porque eso no puede estar en manos del alburo, del acaso, de la eventualidad haitiana, porque nosotros no tenemos ningún tipo de obligatoriedad con esa población. Haití no es un problema interno de República Dominicana, es otro país. Y eso es una situación que hay que hacérsela entender a los jesuitas, a las ONG y a aquellos que se han convertido por su propia acción, por la forma de actuar como compromisarios a favor de Haití y siempre en contra de la República Dominicana, desde la República Dominicana, decirle a ellos que se han confabulado contra el país como un enemigo interior, que no es una obligación nuestra y que los derechos de los dominicanos también tienen que salvaguardarse. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias. Hay una exposición que yo pienso que el gobierno, el presidente Luis Abinader, que ya ha hecho 2 reuniones con partidos políticos, yo personalmente lo he visto positivo. Pienso que todo ese trabajo que se viene haciendo de reforzar la frontera y otros son importantes. No podemos meter la politiquería partidaria en esto, sino pensar a la nación. Por eso, aunque soy opositor, en lo personal, pienso que el presidente está haciendo un trabajo que hay que hacer. Yo creo que sí. Pero pienso también que el presidente debe reunirse con personalidades como el caso de Manuel y otros, que son analistas desde la génesis del problema. Es decir, van a aparecer gente de los partidos, aparecen personalidades que tienen interés, pero hay que buscar a los científicos de esto, a los estudiosos de eso. Y Manuel Núñez para mí es el número 1. Me agradó que vi que Vincho se movió y estuvo en el Palacio, muy importante, pero yo personalmente le sugiero al presidente que haga una conversación un poco con Manuel Núñez para escuchar muchas cosas que quizás ni se dicen por televisión, pero que son importantes. De manera que para nosotros ha sido un placer haber tenido esta conversación importantísima aquí con el doctor Manuel Núñez. Les repito, hizo su graduación ya como profesoral en París, maestría, doctorado, dedicado a la letra, a la lingüística, a la literatura y también fundamentalmente a la historia dominicana, fundamentalmente a lo que es nuestra cultura, nuestro quehacer económico, lo que es la integridad de nosotros como nación. Miembro ya tiene 19 años como miembro de la Academia de la Lengua, de número, donde ha sido directivo de la Academia, catedrático y creador, formador de escuelas, tanto de lo que es la literatura, lo que es la lengua, igualmente articulista y un historiador que está dejando a la posteridad y a las presentes generaciones ensayos importantes como La Nación, en lo que es el ocaso de la Nación Dominicana, el gran libro que resalta Peñavalle en la era de Trujillo, y otras obras importantísimas que le pido a los dominicanos que busquen ambas obras de Manuel Núñez. De manera que, gracias a ustedes, gracias a Manuel, y vamos ahora a escuchar los comentarios siempre profundos del licenciado Aristipo Vidal. Buenas noches, dominicanas, dominicanos. Este servidor de ustedes, Aristipo Vidal, en su programa Desafíos con los comentarios de la actualidad nacional e internacional cuando toque el interés del pueblo dominicano. Comenzamos por el COVID-19. Nos encontramos en este momento en una ciudad de Estados Unidos y ciertamente aquí las cosas se tratan diferentes a la República Dominicana. Me he encontrado desde el pasado fin de semana que transmitimos el viernes pasado desde New York, que mucha gente no usa mascarilla en este país. Parece que son las instrucciones que las autoridades norteamericanas han dado para el que está vacunado, ese tipo de cosas. Se pide la tarjeta de vacuna en muchos sitios. Y bueno, son reglas diferentes que hay que respetar. Pero usted en República Dominicana vaya a vacunarse, vacúnese, que el COVID está matando gente. Cerca de 9,000 dominicanos ya han perdido la vida debido a esta enfermedad del COVID-19. Entonces la vacuna es suya. El gobierno ya la pagó por usted. Usted la pagó cuando paga los impuestos.
En consecuencia es suya. Póngase mañana mismo la primera dosis. De inmediato la segunda cuando la tarjeta que le dan en el centro de vacunación le indique. No deje de ponerse la segunda. La tercera, pregúntele al médico suyo, el médico de su confianza. Si usted no tiene un médico de su confianza, vaya y pregunte en el mismo centro de vacunación que hay médicos y lo más probable es que le digan que sí, póngasela. Póngasela, es suya y no le va a hacer daño. Cuidémonos del COVID. Igualmente en este mes de noviembre no olvidemos que las hermanas Mirabal son homenajeadas por el mundo el día 25, pero durante todo el mes estamos luchando para que no haya violencia contra la mujer. Así pues que vamos a tener presente, si tenemos la intención por la cabeza de maltratar a la mujer, de palabra, de acción, respiremos, pensemos hasta 10, contemos hasta 10, perdón, y desistamos de eso. No solamente contra la mujer, contra nadie, cero violencia. El mundo será mejor cuando desaparezca de él en forma definitiva la violencia y de manera especial la violencia en contra de la mujer, que es un ser sublime, que lo acompaña a usted como pareja, que tiene con usted sus hijos, en consecuencia, bajo ningún concepto, atentar contra ella. Pedirle fuerza a Dios, iluminación y respetar siempre a la mujer. Amigas y amigos, vamos ahora a tratar básicamente los temas nacionales. Muy nerviosa mucha gente en República Dominicana con el tema haitiano. Yo pienso, y creo que conmigo piensa así mucha gente, que aunque no nos debemos descuidar bajo ningún concepto como país y el gobierno dominicano a la cabeza con respecto a la posible, digamos, que se desate, la posibilidad de que se desate un éxodo masivo de haitianos hacia República Dominicana, porque no es verdad que los haitianos van a tomar las armas en contra de los dominicanos. Eso no es verdad. Lo primero es que usted ve el despliegue por los medios de comunicación que hay en nuestras fronteras, o en nuestra frontera, que es una sola, la frontera con Haití, es una sola. Militar, un personal militar que sobrepasa los 11,000 hombres y mujeres militares cuidando nuestra frontera. Yo no creo que Haití piense de ninguna manera, y mucho menos los haitianos civiles, en venir a agredir a los dominicanos. No es que nos descuidemos, porque siempre existirá el riesgo de que ante el deterioro probable y posible, real, de la situación haitiana, pues muchos haitianos pensarán lo más rápido en su refugio en la República Dominicana, en el territorio dominicano. Pero con eso no hay que mortificarse tanto. No es que yo le quite importancia, no le quitemos importancia, pero tampoco pensemos que los haitianos nos van a ocupar bajo el predicamento de que su constitución señala que la isla es una sola e indivisible y que muchos creen que en efecto la isla completa le pertenece a Haití, lo cual tampoco es cierto. Aquí hay dos naciones en esta isla llamada también la Española, dos naciones. La nación dominicana, que es la más amplia, y la nación haitiana. Somos más en territorio, aunque más o menos parejo en cuanto a poblaciones. La población dominicana está llegando a los 11 millones de habitantes y la población haitiana también anda por ese número. Entonces, eso no es verdad, olvídese de eso. Yo no creo en eso, de que Haití nos va a invadir ni cosas parecidas. Primero, no tienen fuerza para eso. No tienen un ejército, no tienen una preparación, no tienen el equipo militar para que nadie pueda inventar con eso. No estoy diciendo que el gobierno está usando la crisis haitiana para distraer la atención sobre los problemas dominicanos. Eso podría discutirse. Vamos a ver si eso es verdad. Ya por ahí se dice que los elementos navideños de este año los habrá, pero evidentemente que los habrá mucho más costosos para el pueblo. Eso está claro, ya lo dicen los comerciantes, que habrá, pero que será todo más costoso. Que el gobierno quiera disfrazar esto con lo de Haití, tal vez, pero yo no pienso que sea la finalidad principal. La finalidad principal del gobierno es
privar el más patriota de la cuenta. El más patriota de la cuenta. En la República Dominicana el más patriota es el dominicano, el hombre común de la calle, que está dispuesto a dar su vida por su país en cualquier terreno, no el gobierno. Así que eso es una tontería. Bueno, estamos viendo los casos de corrupción. Ya en el caso del Impostón se tomó una medida para suspender en su cargo al incumbente. Falta el de Inaville. Yo pienso que falta el de Inaville y que las investigaciones lleguen hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias. La población dominicana, la sociedad dominicana merece clara información y explicación de lo que está pasando en los lugares públicos de la República Dominicana. No podemos pasar esto por desapercibido. Así pues que vemos la acción con respecto a Impostón y esperamos lo mismo, parecido o mejor todavía con el caso de Inaville, que ahí sí hay dinero. Ustedes saben que el presupuesto más alto del gobierno es el que corresponde a educación. Y ese presupuesto es tan alto que es el que permite que haya en el plano educativo no solamente el desayuno escolar, el almuerzo, la merienda, la tanda extendida, que este año parece que no se va a aplicar como debe ser, pero también los útiles escolares, las mochilas, los zapatos, los uniformes, en fin, todo lo que debe recibir un muchacho del pueblo para recibir la educación. Y la mayor parte de esas cosas llegan a través del Inaville, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Por tanto, Desafíos demanda junto a la población, junto a la sociedad, la debida explicación. Vamos a ver otros temas, amigas y amigos. Está, por ejemplo, esta declaración que da el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno en torno a que supuestamente ya se han recuperado los 200.000 empleos que faltaban y que se habían perdido con motivo de la pandemia del COVID-19, el cierre del país el año pasado, 2020, y por supuesto la paralización de un montón de empresas, un montón de negocios, que es lo que provocó la pérdida de sus empleos. Eso dice el ministro de Economía. Yo quisiera ver si eso es verdad que lo dice ese señor. Porque lo cierto es que si lo dice de verdad, me refiero. Porque lo cierto es que recuperar 200.000 empleos no es tan fácil. Y ya hemos escuchado a las empresas dominicanas. ¿Que el turismo se está recuperando? Sí, evidentemente que sí. Y en ese orden debemos felicitar a las autoridades de turismo y del gobierno en general. Porque es cierto, hemos visto los reportes de que en el turismo, en el caso del turismo, hay una cierta y verdadera recuperación. Pero de ahí haber recuperado los 200.000 empleos que se habían perdido y que aún no habían sido recuperados por el efecto de la pandemia del COVID-19 es otra cosa. Este ministro de Economía ya se ha dado a conocer rápidamente por no conocer los datos reales. Por ejemplo, él habló de que el COVID llevaba unos 30.000 millones en materia de gastos del gobierno. Y no era así. Y no era así. En consecuencia, no me luce tan correcto el hacer caso a los números que ofrece al país el ministro de Economía, porque se contradice constantemente con los demás incumbentes de otras áreas económicas del gobierno, y por supuesto eso mueve, desde luego, a dudar de sus palabras, de sus afirmaciones. En otro tema, en otro orden, hemos visto cómo es que trasladan a estos detenidos acusados de temas de narcotráfico en el país, y uno se pregunta, entonces esta gente no hay que esposarla. Narcotraficantes acusados, o por lo menos señalados por las autoridades como narcotraficantes, no se trasladan con esposas, no se trasladan con cascos protectores, no se les ponen chalecos antibalas. Oh, pero entonces, ¿qué es lo que se quiere con los otros presos, con los otros detenidos? Obviamente fastidiar. Evidentemente
maltratar. Porque los que sí tienen que tener cascos protectores, chalecos antibalas y trasladarse esposados son los elementos acusados de crímenes como el del narcotráfico. Porque el narcotráfico es muerte. Es muerte. No hay ningún narcotraficante de relativo éxito que no esté involucrado en muerte de competidores o de clientes mala paga, lo que se llaman los tumbes, ese tipo de cosas. Así pues que creemos que las autoridades del Ministerio Público tienen que hacer las cosas con corrección, sujeto a los mecanismos y al protocolo que mandan estos casos. Desafíos quiere preguntar una vez más, y lo estaremos haciendo hasta que esto se aclare. ¿Dónde están las sanciones para aquellos señores, evidentemente parte de la autoridad, que subieron fotos, en el caso del doctor Reinaldo Pared, fotos ilegales, no solamente inhumanas, no solamente desconsideradas, sino ilegales? Y son ilegales justamente por eso, por lo inhumanas y por lo desconsideradas. No hemos visto todavía a esta altura del juego una explicación, una información de parte de las autoridades en torno a quiénes fueron los que hicieron o tomaron esta acción de subir estas fotos. En este momento que estamos grabando estos comentarios, que ustedes los verán esta noche después del juego de béisbol en el país, quizá lo hagan, ojalá que lo hagan, pero hasta el momento no lo han hecho y nosotros demandamos esta información. También estamos nosotros pendientes del tema del sometimiento que hizo un abogado y político en el país del señor Nene Cabrera, un ministro sin cartera que está a cargo de los programas especiales de la presidencia. Es una acción civil de que sea debidamente interrogado y sometido por esto, pero ya eso lo verán las autoridades, y nosotros creemos que cuando se mueve este tipo de acción es obligación de las autoridades de carácter judicial, y me refiero a las del Ministerio Público, no mirar para los lados y tomar las medidas correspondientes. Amigas y amigos, desde los Estados Unidos, su servidor Aristipo Vidal para Desafíos a esta hora. Esperamos que usted lo haya disfrutado. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.